Ya están conectadas dos. Vamos a dar un minutito y ahorita comenzamos, ¿sale? Para que nos apuremos. Y rápido, rápido nos terminemos la clase. Bueno, se queda grabado y al ratito en una hora, terminando mi clase, mi última clase termina a las 2. Ya les mando, por ahí de las 3, 3:30, ya les mando sus calificaciones finales de quienes estén. Ya me faltaban muy pocos. De hecho, me faltaba solamente una alumna que no había podido terminar su examen. Espero ya lo haya podido terminar y inmediatamente les mando sus calificaciones del segundo parcial y obviamente sus calificaciones finales, ¿no? Entonces, para que por ahí estén atentos y si hay algún reclamo, bueno, pues espero no sea tan severo. En vista que no se conectan, bueno, en vista que solamente tenemos, ay, a una, por ahí tenemos a Tania, ¿no? No, sí, tenemos dos personitas. Bueno, pues vamos a empezar a compartir la pantalla para que terminemos pronto, porque aparte hay que resolver sus inquietudes, que por acá están. Ahí están, sí están. Voy acá, a ver, un segundo, porque aquí. Nada más que se esconda. Denme un segundo, no me tardo. Como opciones. Ay, Dios. Opciones de presentación. eh, Duplicar presentación. Ahí está. Ok. Entonces vamos a iniciar y por ahí hay dos personas más. Hay que ver y admitirlas a todas. Ok. Ahora sí. En lo que se conectan, ya se conectó. Vamos a establecer que vamos a ver el día de hoy los tipos de investigación de mercado, que es el tema número 2. Y bueno, dentro de los tipos de investigación de mercado vamos a tener los siguientes elementos, ¿no? Y decimos que el primer tipo de investigación de mercados tenemos que es la investigación documental, que es una estrategia que observa y reflexiona sistemáticamente un hecho o realidad, ya sea en una parte, ya sea en forma teórica o no, usando varios documentos. Con esta estrategia se busca indagar, interpretar, presentar algún tipo de informe, un tema determinado, usando un análisis metódico para obtener la base que permite desarrollar una creación científica. Normalmente esto se utiliza en procesos de investigación importantes, procesos de investigación donde queremos lanzar algo innovador, algo que no existe realmente en el mercado y que queremos ver qué posibilidades tenemos de éxito, si se ha investigado anteriormente y qué éxito tuvieron las otras personas en desarrollarlo. Entonces, aquí la investigación documental todavía en realidad no se está haciendo una investigación de mercado, sino que se está solicitando la información para proceder a la investigación de mercado que sea factible en relación a lo que nosotros pretendemos de un producto o de un servicio. Por lo tanto, aquí vamos a establecer hechos y realidades en forma teórica, usando todos los documentos que existen posibles en, que se hayan generado a partir de ese hecho que nosotros queremos investigar. Y dentro de esa investigación, dentro de esos tipos, también los investigadores suelen usar cuestionarios, entrevistas y observaciones, compilaciones de datos como las fuentes para realizar la investigación documental. Si quiero conocer acerca de un producto que ya no se fabrica, yo tendría que ir a las fuentes históricas como personas,
como historiadores que me digan si todavía se utiliza, si todavía, cómo se utilizaba, cómo se hacía y qué datos técnicos o qué elementos precisos se desarrollaban en aquel momento histórico, ¿no? Hay productos que por su naturaleza hoy, perdón, hace algunos años no existían porque no había los elementos tecnológicos. Hoy ya los hay y por lo tanto, bueno, es posible desarrollarlos y elaborarlos de mejor manera, ¿no? Entonces, a eso se refieren las investigaciones documentales. En el segundo punto, en el segundo tipo de investigación, estará la investigación exploratoria, que se utiliza para estudiar un problema que no está pues muy claro, ¿no? Que no está por ahí nada claro y no está definido, por lo que se lleva a cabo para comprender mejor eh, el problema, la situación que se planteó, pero sin proporcionar un resultado concluyente. Cuando nosotros hacemos investigación, toda investigación debe ser sujeta a método científico. Y en método científico o aplicando el método científico, es muy difícil llegar a elementos 100% concluyentes. Las únicas veces que logramos esto es cuando establecemos las leyes científicas, ¿no? Y estas leyes se aplican en teoría a cualquier elemento del universo. Por lo tanto, cuando hablamos de elementos de investigación social, es difícil lograr una uniformidad. Esto es, no somos dueños de la verdad. Y aunque la investigación exploratoria es una técnica muy flexible porque utiliza la resolución de diferentes problemas, implica una investigación que sea larga, que sea costosa y que al final no sea no sea concluyente. Y por lo tanto, bueno, pues no podamos determinar qué se pueda hacer. Y aquí un paréntesis, ¿no? Hace 5 años, Jumex lanzó una bebida y por ahí búsquenla con un compuesto que se llama L-carnitine. El L-carnitine, en teoría, en aquellos entonces se creía, se establecía que ayudaba a bajar de peso. Y entonces Jumex lo lanzó como el producto que te va a dar mucha energía y que aparte te iba a ayudar a la reducción de peso. El producto duró en el mercado no más de 3 meses y se sacó del mercado porque la L-carnitina no está científicamente comprobada que sea que te ayude a bajar de peso. La gente lo investigó, hizo una investigación exploratoria y concluyó que sí servía y que con pequeñas dosis que tú le metieras, la gente iba a empezar a perder peso y al perder peso, la gente lo iba a seguir comprando. Y bueno, pues resultó que no fue la investigación correcta, no fue el enfoque correcto y bueno, pues se sacó del mercado ese producto que no funcionaba o que no era lo suficientemente fuerte su investigación para poderlo considerar pues un producto que se quedara en el mismo. Entonces, en ese sentido, siempre hay que tener cuidado con los tipos de investigaciones exploratorias. Después, las características de una investigación exploratoria tienen que ver con los siguientes elementos. Lo primero que nada, los principales son, al definir sus conceptos, priorizar los puntos de vista que la persona tiene, ¿no? O sea, ¿a qué concluyo yo como especialista que lo he estudiado durante a lo mejor 1 o 2 años? Este enfoque en el conocimiento que se tiene de un tema, por lo que significa es único e innovador. O sea, yo le doy un enfoque único e innovador. Y también yo establezco que no tiene una estructura obligada, así que el investigador puede seguir el proceso que le parezca más sencillo. Pero repito, no es fácil porque tú tienes que sacar información de diferentes lados y al final armarla, ¿no? Y encuentra una solución al problema que no fueron tomadas en cuenta en el pasado. Sí, porque o sea, las personas tienen nuevas visiones y nuevos enfoques y eso hace que tú puedas tener una solución mucho más viable. Por lo tanto, sí es necesario que tú puedas utilizar la investigación exploratoria como un método que sí te va a solucionar un problema, pero que tu enfoque depende de qué tanto lo logres, ¿no? Y luego vamos al
tipo de investigación número 3, el tipo de investigación concluyente. Y en la investigación concluyente es la que permite evaluar y seleccionar un curso de acción y comprender una gran parte de la investigación del mercado. Aquí concluimos que la fabricación de talco para pies es el mejor método de eliminar malos olores de los pies, ¿no? Y que si al talco le ponemos miconazol, pues vamos a controlar los hongos en los pies, ¿no? O sea, fue una conclusión a la que llegó un estudio de una investigación concluyente y al final sacas un producto con talco con miconazol que pues, se vende en el mercado, ¿no? Es un ejemplo. ¿No? Y hay que señalar que la investigación concluyente tiene más probabilidades de utilizar pruebas estadísticas, técnicas analíticas avanzadas y un tamaño de muestra mucho más grande. Normalmente, esta se utiliza en la mayoría de las empresas, ¿no? Porque utiliza un método científico mucho más extenso, mucho más gordo, digamos, robusto a la hora de tomar la decisión de qué investigamos y al final aquí el investigador dice, es esto, ¿no? No hay otra variable y por lo tanto la tenemos que considerar. A partir de ahí, ya el investigador se juega por su prestigio y su puesto y puede, de alguna otra manera, pues arriesgarse, ¿no? En las otras dos hay conclusiones, sí, pero no son 100% fiables, ¿no? O no son 100% concluyentes. Y entonces ahí ya depende del empresario que quiera arriesgar su lana para hacer una investigación de mercado. Entonces, eso refiere a la investigación documental, ¿no? Estos tipos de datos son una información válida ya desarrollada por otros investigadores que puede resultar de gran utilidad para el estudio concreto. Lejos de tratarse de datos nuevos, son hechos que tratan de piezas de información que fueron creadas por alguien diferente al usuario y en el marco de un proceso de análisis anterior a su propia iniciativa y que persigue metas distintas. Por lo tanto, la investigación documental siempre va a tener fragmentos y es trabajo del investigador poder armarlos y poderles dar una conclusión satisfactoria, ¿no? Normalmente, y aquí tenemos un gran trabajo porque hablamos de ensayos científicos, hablamos de pruebas científicas y hablamos de elementos estadísticos que avalan la investigación y que la gente que lo desarrolla pues tiene que identificar si son válidos o si no son válidos. Entonces, siempre es un buen trabajo hacer investigaciones y determinar que dentro de la obtención de los datos podemos tener datos que sean muy relevantes y datos que no sean relevantes. Y dentro de los datos que no son tan relevantes, tendríamos que establecer que hay datos secundarios y datos primarios, ¿no? Y entonces aquí dentro de los datos podemos decir, hay datos que nos sirven, los tomamos, los pegamos al rompecabezas que nosotros tenemos y nos dan este resultado. En ese sentido, bueno, tendríamos que ser muy, muy prácticos y tenemos que ser muy hábiles de lo que queremos estudiar. Dentro de los datos secundarios tenemos datos secundarios internos y datos secundarios externos. Y dentro de los datos internos tenemos los datos contables, las cartas a los clientes, los proveedores, los vendedores, las encuestas de los departamentos de recursos humanos, las investigaciones anteriores. Estos datos te permiten saber qué pasó con el producto, por qué se dejó de vender o por qué se sigue vendiendo también o por qué tuvo una curva de descenso o por qué tuvo una curva de ascenso, ¿no? Y toda esta información te sirve para establecer datos secundarios. ¿Qué pasó con el producto que antes era muy bueno y ahora es muy malo? Y luego tenemos los datos secundarios externos, que estos son los que más nos interesan. ¿Por qué? Porque son los que la gente, el medio, nos aporta a partir de la gestión que tuvo nuestro producto o la gestión que tuvo nuestro prototipo en el mercado, ¿no? Muchas veces se lanzan productos prototipo que no se van a vender, pero que sí nos van a dar información relevante para lo que nosotros estamos buscando. Seguramente ustedes no se acuerdan, pero el iPhone, antes del iPhone había un reproductor, no recuerdo el nombre, un MP3.
era un reproductor del iPhone. Antes del iPhone se lanzó al mercado y fue todo un éxito. Pero ya la empresa Apple sabía que ese producto era un prototipo que se iba a utilizar para lanzar el iPhone, y dentro del iPhone ibas a tener tu reproductor MP3 con un montón de gigas para bajar todas las canciones. Bill Gates en sus épocas de genio dijo, ¿sabes qué? Sí, vamos a hacer un contrato con las disqueras o con los cantantes o con los grupos y les vamos a vender su canción. Y entonces la gente que quiera tener en su celular música va a poder comprar la canción, y si ya la compró en el reproductor MP3, es que no recuerdo el nombre anterior, pues se las pasamos directamente. Y entonces la gente quedó maravillada, pero realmente el anterior productor era el prototipo. Y eso se ubica en los datos secundarios. Los datos secundarios le arrojan que son los datos recopilados por fuentes externas a la organización, que son las más confiables o las más críticas, y pueden encontrarse en otros organismos o empresas, como los datos censales, cuántos elementos se vendieron, los datos estadísticos institucionales, ¿no? De cuánta gente quiso mi producto, los estudios gubernamentales, ¿no? De quién compró nuestro producto y cada cuándo lo compró, porque de eso se tiene análisis. El análisis de los competidores, ¿no? Porque en aquel entonces no había, repito, ustedes, algunos habrán tenido 7 añitos, 6 añitos, ¿no? Si no es que menos, si no es que menos, donde era impensable que en un dispositivo tú tuvieras una cámara, un acceso a internet, reproductor de música, despertador, bla, bla, ¿no? Resistente y con un montón de espacio. Y bueno, ya todo el mundo conoce los dispositivos, ¿no? Los competidores quedaron asombrados, quedaron maravillados y ahí a remar contra corriente, ¿no? A partir de ese momento. Luego vinieron las asociaciones, ¿no? Que también le aportan una información fuerte a la empresa acerca del producto. Luego tenemos los centros de investigación, las publicaciones periódicas, los libros, el Internet, ¿no? Y repito, el Internet cuando se da este proceso del iPhone, pues el Internet revienta, ¿no? Que era la maravilla tecnológica que iba a modificar el futuro de los humanos, ¿no? Tal vez lo haga, ¿no? Tal vez lo haga. Hoy estamos en un tiempo muy corto para poder determinar. Lo cierto es que el iPhone o los smartphones hoy cambiaron, sí cambiaron mucho la forma en cómo desarrollamos nuestras actividades. Creo que ahí me pasé una. No, esa no tenía nada. Hay que corregirla. Y luego ya pasamos, tenemos los tipos de investigación y luego tenemos los tipos de estudio. Y dentro de los tipos de investigación de mercado, ya el estudio que vamos a hacer acerca ya del producto que hemos elegido a partir de las investigaciones que hemos desarrollado, existen diferentes técnicas de investigación de mercado, ya que cada vez son más los métodos que las empresas tienen a su alcance para recopilar información útil para el desarrollo del negocio. Cada compañía utilizará una u otra en función del objetivo final que persigue cada uno de sus estudios. Debemos aclarar que hoy los estudios son cada vez más cortitos. ¿Por qué son cada vez más cortitos? Porque la gente se aburre más rápidamente de lo que tiene, ¿no? Y lo que hoy les gustaba, mañana ya no les gusta, ¿no? Antes no, antes a lo mejor pasaba un año o dos para que les dejara de gustar. Hoy no, hoy es el proceso muy rápido. Hay que señalar también que las técnicas de investigación de mercado se dividen en dos grandes categorías, las cuales son las investigaciones cuantitativas y lo que son las investigaciones cualitativas. Y a partir de ello, bueno, pues las investigaciones se van a desarrollar siempre bajo estos dos métodos. El primer tipo de investigación tiene que ver con las entrevistas, ¿no? Que aquí son preguntas cara a cara para obtener respuestas sobre diseños de productos, precios de productos, publicidades, opciones sobre temas delicados, ¿no? Ahí podemos elaborar ese tipo de productos y se trata de una
Un cuestionario con respuestas abiertas que permite profundizar sobre un tema concreto, aunque es un método costoso y requiere cierto tipo de información. Hoy en día se hacen encuestas mucho más ligeras, mucho más pequeñas y mucho más baratas. Además, solo se obtendrán información si el entrevistador es hábil para obtener, obviamente, los datos, ¿no? Obviamente, ¿no? Y en la parte número 2 tenemos la entrevista y luego tenemos la encuesta. Y esta técnica de investigación de mercado cuenta con una serie de preguntas de respuesta cerrada que permite obtener una gran cantidad de información con menos recursos que la entrevista. Obviamente el Internet hoy es la clave para hacer encuestas, ¿no? Y es muy versátil que te permite optimizar los métodos e incluso ampliar las poblaciones de estudio a través de elementos de tiempo real. Entonces, si yo hago una entrevista es cara a cara y son preguntas que son abiertas. ¿Qué opina del iPhone 15? Ah, pues yo opino. ¿Qué opina del precio del iPhone 15? Pa, ¿sale? Eso es una entrevista. Encuesta. ¿Usted cree que el 15,000 pesos expresa bien el iPhone 15? ¿Sí o no? Encuesta. ¿Sí me explico, muchachos, la diferencia entre una entrevista y una encuesta? Sí, La encuesta siempre va a ser más cerrada. Sí, no. Posiblemente sí, posiblemente no. Tal vez sí, tal vez no. ¿Está de acuerdo? No está de acuerdo. ¿Está parcialmente de acuerdo? Está parcialmente no de acuerdo. ¿Sale? Y a partir de ahí, bueno, pues ya se pueden hacer mucho tipo de encuestas. Las entrevistas no. Las entrevistas son mucho más extensas y son un poquito más delicadas, dependiendo del tema que estemos tocando. ¿Vale? Dentro de las encuestas, lo que nosotros buscamos, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? Que es la manera de obtener información sobre el cliente y los cambios que tiene en función de lo que ve en las diferentes redes sociales, donde es posible conocer todo tipo de datos sobre el consumo, preferencias y estilos de vida, por supuesto. Hoy, pues, no les ha de extrañar que están hablando de una crema para las arrugas, ¿no? Y de repente les empiezan a llegar eh, comerciales de cremas para arrugas, ¿no? Es curioso, sí, y hasta ahí lo vamos a dejar, ¿no? Porque no vamos a ahondar mucho en ese punto. Y a veces ni siquiera es necesario preguntar para conocer esos gustos en las personas que pueden ayudar a la empresa a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque nosotros pasamos entre 4 y 5 horas del día, de las 24 horas, en contacto con nuestro dispositivo inteligente. O sea, esto es nuestro smartphone, ¿no? 3 o 4 horas del día. Tenemos que descontar las horas de sueño, tenemos que descontar las horas de comida, ¿no? Tenemos que descontar las horas de trabajo o las horas de estudio y pues si se dan cuenta es bastante, ¿no? Entonces, las redes sociales hoy son una fuente importantísima para elaborar encuestas. Luego tenemos las técnicas de investigación de mercado del comprador misterioso, ¿no? Que es una técnica que consiste en una compra figurada. Una persona se hace pasar por cliente para observar a otro comprador, ver cómo es su comportamiento del establecimiento e incluso cómo es la atención al público de los empleados. En México se hace, sí, por supuesto, ¿no? Pero está muy estandarizado ya el cómo manejamos al cliente, dónde colocamos los productos, ¿no? Y cómo los llevamos para que adquieran lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, pero siempre es necesario hacer ciertos ajustes a la compra figurada o la evaluación de los compradores a partir de lo que hacen. También es necesario comentar que la incorporación de cámaras a todos los sistemas de los centros comerciales, bueno, hace que esta compra misteriosa o compra figurada sea cada vez menos y pues estemos rastreados prácticamente todo el tiempo en el lugar donde vayamos a comprar y se nos estudie perfectamente qué vamos a comprar y cuánto vamos a comprar. Un regreso. Tenemos que hablar de un concepto que se llama el concepto de la causalidad condicionada de causalidades, ¿no? O sea, es un concepto medio enredado, pero es muy simple. El concepto de causalidad habla de los siguientes elementos.
Una investigación causal es aquella que estudia la relación que se encuentra entre variables. Su objetivo es conocer el efecto positivo o negativo que puede producir un cambio inesperado en las variables independientes de un producto o un servicio, ¿no? Antes de 2020, ¿cuántas veces habían usado un cubrebocas, muchachos? No, pues ninguna, profe. Ninguna, ¿eh? Ninguna, así, tal cual. ¿Alguien más? Es, Solo cuando teníamos pues una gripe simple, ¿no? ajá, algunos alguna gripe, ¿no? Pero ¿cuántas veces en tu vida antes del 2020? Ninguna. Ninguna. Ninguna, ninguna, ¿no? Y Yo lo entonces, utilizaba antes, maestro, pero era en ajá, un laboratorio químico. ah, pero para trabajo, pero para así normal, no, seguramente. Se miraba normal, profesor, pero en los hospitales y así en los trabajos, pero así que lo usáramos en uso diario, no. Más, ¿no? Y entonces dice que el objeto de la investigación causal es conocer el efecto positivo o negativo que puede producir un cambio inesperado de una variable, ¿no? Y entonces, una investigación de mercado tiene que siempre analizar estas posibilidades que tiene un producto de tener éxito, de tener fracaso. Obviamente, la pandemia le toma por sorpresas a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, pero hay quien reacciona de manera rápida, ¿no? Y, por ejemplo, hay una empresa en Ciudad de México que se dedica a crear cubrebocas que empezó a triplicar turnos, ¿no? Tres turnos, tres turnos, tres turnos. Y fue la primera empresa que le vendió a los chinos, ¿no? Porque los chinos empezaron a comprar eh, cantidades, bueno, ya saben, los chinos no compran piezas, ¿no? Compran este, de miles de toneladas para arriba, ¿no? Y entonces ahí la empresa que hacía cubrebocas se fue para arriba, ¿no? O sea, ya el señor que es dueño de la empresa pues, ya tiene para no preocuparse nunca más. Entonces, son efectos de la causalidad, ¿no? Son efectos que no teníamos contemplados, pero que suceden y que hacen que nosotros adquiramos otros productos o que tengamos gusto por los productos. Hoy seguramente si tienen gripe se ponen su cubreboca, ¿no? Hoy si van al hospital se ponen su cubreboca. Hoy si oyen las noticias que hay algún virus por ahí cochinón, van y se ponen su cubreboca, ¿no? O sea, porque ya nos quedó esa sensación de ser precavidos. Y si es causalidad, muchachos, algo que no debía de pasar, pero pasó, que hace que nosotros adquiramos gustos y preferencias sobre ciertos productos. ¿Cuáles son las condiciones de la causalidad? Bueno, las características de la investigación causal tienen el objeto de definir las causas del por qué y cómo suceden las acciones, ¿no? De por qué ustedes empezaron a usar cubreboca. Y bueno, la explicación es muy simple, ¿no? Y investigación, y aquí viene la investigación cuantitativa que requiere de pruebas estadísticas y experimentaciones para conocer las causas y los efectos, ¿no? Seguramente, porque eso es parte de la historia natural de los seres humanos, seguramente habrá otras pandemias y por lo menos en ese sentido, una vez que se determine qué es pandemia, ustedes inmediatamente traerán su cubreboca, ¿no? O sea, es parte de la investigación cualitativa. No sabemos, o sea, a lo mejor nosotros no sabemos cuándo, pero la gente que se dedica a estos estudios sabrá que en qué años habrá posibilidades de que haya otra pandemia, ¿no? Como la gente que vive en el Distrito Federal, que ya sabe que en septiembre, órale, les tiembla, ¿no? Ahorita se atrasó un poquito, pero les tiembla. Y así sucede para las empresas, ¿no? Aquí las condiciones causales son muy rígidas de recolectar en términos de sus datos, ya que requieren informaciones confiables y comprobables de las variables. ¿Por qué utilizamos el producto que utilizamos? ¿Qué nos hizo decidir por dicho producto? Y las variables deben poder ser manipuladas para que los efectos que provoquen se eliminen en términos de la adquisición de productos y servicios. O sea, y aquí vendría un análisis y una pequeña introspección que a lo mejor no nos da tiempo, pero ¿por qué decidieron comprar el celular de la marca que compraron? ¿Qué los hizo decidir por este producto? Y seguramente hay un elemento de causalidad, de algún elemento que les hizo decir, sí, este producto es el adecuado y este producto yo lo quiero y lo voy a seguir comprando hasta que surja algo mejor,
Y luego viene la clasificación de los diseños experimentales, ¿no? El diseño preexperimental que se utiliza para evaluar los estudios para los que, bueno, nosotros vamos a entrar en términos estadísticos. Luego viene, puede utilizar de dos situaciones. Se observa una o varios grupos de una vez que se tiene una idea de cuál podría ser la causa y el efecto de un caso en el caso de estudiar un fenómeno causal o un fenómeno histórico o un fenómeno de estos que nosotros estamos estudiando, y se utiliza para intentar establecer relaciones entre las variables. ¿Qué relación hay entre el cubreboca y los virus que existen en la naturaleza? Continuando con la clasificación del diseño experimental, tenemos el estudio de casos en una sola medición, donde se administra un estímulo a un grupo y a otro grupo se le estimula con otra variable y vemos las comparaciones y se mide una o más variables dependientes para ver cuál es el nivel del grupo de esas variables. Y aquí pues hay dos productos, ¿no? Yo les entrego dos productos, a lo mejor el contenido es el mismo, pero la presentación es diferente y yo veo sus reacciones. Y esas reacciones me ayudan a determinar cuál es el tamaño, la preferencia, el peso, la condición del producto que más el consumidor requiere. Y entonces, ahí puede haber manipulación ni referencia acerca del producto y podemos establecer con certeza qué es lo que mueve y motiva al consumidor a adquirir un producto. También tenemos los diseños experimentales de prueba, post-prueba con un grupo. Y esto es, ya lancé el producto y luego traigo a un grupo de personas para que vea cómo le fue con el producto, y sus respuestas son muy importantes porque nos ayudan a determinar qué también recibimiento tuvo el producto a la hora de recibir el estímulo del mismo, ¿no? Y estas son formas de experimentar ya antes del lanzamiento de un producto, en el lanzamiento de un producto y una vez que ya han probado el producto durante un periodo determinado. Voy a cortar aquí la presentación, pero todavía no nos vamos porque tenemos que ir déjenme agua para acá, debe estar aquí, documentos. Todavía no nos vamos. Y están aquí. Y ahora sí, dejo de compartir, vuelvo a compartir. Es importante que hablamos de estos elementos. Y aquí sí hubieron más preguntas por parte de la investigación de mercado. Dice, ¿las personas en el focus group conocen el producto? Sí. Esto es parte del tema número 1 que ustedes revisaron. Sí, las personas conocen el producto. Y las personas son contratadas, sí, también. Normalmente se les da una compensación a partir del tipo de producto. Producto exclusivo, más paga, menos personas. Producto genérico, más personas, menos paga, ¿no? Y ahí focalizamos al grupo. Según Clutter y Armstrong, padres de la investigación, padres de la mercadotecnia, en la investigación causal es la población de hipótesis de causa y efecto. Sí, normalmente en la investigación debemos establecer a la población la cual podemos investigar y esa población qué causas y efectos le va a representar a la investigación de mercado. Y entonces todo es un elemento causa-efecto, causa-efecto. Si yo te quiero que compres un detergente de 1 kilo, hay una causa. Pero si te pido que compres un detergente de 750 gramos, hay otra consecuencia respecto de las variables de tu comunidad. Sí, y Clutter y Armstrong determinan que en una investigación de mercados tú debes de ser muy claro en las variables que debes estudiar para que las causas y efectos sean controlables. En la pregunta número 3, ¿cómo el marketing se puede llegar a un acuerdo para saber qué es lo que nos están ofreciendo? Bueno, aquí el acuerdo no tiene que ver con el consumidor, tiene que ver con la necesidad grupal. El marketing siempre utiliza a la necesidad como referencia de satisfacción, ¿sale? Yo tengo la necesidad de un vaso de agua y entonces yo te digo que el agua de la llave es mala y por lo tanto tienes que tomar agua embotellada. Te creo la necesidad.
Yo te digo que para sentirte en onda con el mundo y la sociedad exitosa, tú no necesitas un smartphone marca ZT, tú lo que necesitas es un iPhone 15 Pro Max de 22,000 pesos. Y eso te va a hacer de una clase social más alta. El producto no lo hace lo que ya la mercadotecnia te dice que es. Entonces, la mercadotecnia lo que hace es analiza la necesidad y luego desarrolla esa necesidad en un deseo y ese deseo te traslada a un grado de satisfacción. ¿Cuáles son las etapas de investigación de mercado? Bueno, pues las etapas de investigación de mercado tienen que ver con los tipos de investigación que nosotros hacemos, los tipos de investigación documental, los tipos de investigación que nosotros realizamos, los tipos de experimentos que nosotros hacemos, la recolección de los datos, la separación de los datos buenos de los datos malos y luego las conclusiones, ¿no? Que esos los vamos a ir viendo pues, poco a poco. ¿Cuáles serían algunas ventajas del sistema de información del marketing? Un sistema de información de marketing te dice qué es lo que quiere la gente, cuándo lo quiere la gente y cuánto estaría dispuesto a pagar la gente por ello. Siempre va a existir eso. Los sistemas de marketing son perpetuos y te van a ayudar a medir qué es lo que quiere tu consumo. El consumo que siempre te compra, el consumo que a veces te compra y el consumo que incluso habla mal de ti, porque suele pasar. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de una investigación exploratoria? Las ventajas es que son investigaciones que tú haces a partir de una idea y puedes ir recolectando datos de diferentes fuentes, tanto de la empresa como del exterior. ¿Cuáles son las desventajas? Que tú no seas un especialista del producto, del servicio que quieres investigar o del enfoque que le quieres dar y ahí, pues, simple y sencillamente no vas a tener un buen enfoque. En comparación con los dos tipos de investigación, ¿cuál es considerado el más eficaz para llevar a cabo en el ámbito laboral? Bueno, nosotros hoy, en la actualidad, hacemos investigaciones exploratorias en la mayoría de los casos. No hacemos investigaciones documentales prácticamente ya en ningún caso, porque hoy tenemos mucho acceso a la información de diferentes lados y todo está en la red, ¿no? Entonces, hacemos investigaciones exploratorias y normalmente estas investigaciones las basamos en encuestas. Siempre, 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 ¿no? Entonces, esa sería la investigación por excelencia, ¿no? Aunque a través del tiempo se ha ido ajustando y hoy las investigaciones ya son más, son menos tardadas y son mucho más amplias en su exactitud. ¿Cuáles son las fases de una entrevista profunda y cuándo se deberían realizar? Una entrevista profunda se realiza a aquellos grupos focales que se les ve cierto detalle de conocimiento, ciertas actitudes que hacen que se vean mucho más analíticos, más concentrados en el producto que en lo que está sucediendo fuera del producto con el grupo al que está. Y toda entrevista tiene 3 etapas, ¿no? Tu etapa se llama rapport, que es lo calmas, porque siempre estar en entrevista es como nervioso. Entonces entras en una etapa de rapport que se le llama calma. Luego viene el desarrollo de la entrevista, que aquí le preguntas, oye, ¿qué te pareció el producto? ¿Qué opinas de esta parte técnica del producto? Y él te va a empezar a responder. Y luego viene el cierre de la entrevista, donde le dices algo que agregar, algo que comentar, algo que te gustaría modificar del producto, y ahí te lo va a decir, ¿no? Entonces, cualquier entrevista tiene 3 fases. Una entrevista no debe durar más de 20 minutos, ¿no? Porque si no la gente se cansa y te empieza a responder ya lo que ella quiere. Y normalmente estas entrevistas profundas se hacen a parte del grupo focal, pero aquellas personas que sobresalen de los demás. En las categorías cuantitativas y cualitativas, ¿cómo sabremos cuál y cómo identificarlo? Ah, muy simple. Cuantitativas de cuánto, cualitativas de cualidades. Entonces, podemos tener